Bueno, buenas tardes, bienvenidos al curso de asesores forestales, actualización y especialización de nuevos asesores. Mi nombre es Luisina Batistón, soy bióloga y estoy coordinando el área agroforestal de la provincia de Córdoba, parte de la Secretaría de Agricultura y Recursos Naturales del Ministerio de Bioagroindustria. Gracias a los docentes de la facultad por permitirnos este espacio. Les voy a contar un poco sobre algunos conceptos que estamos utilizando dentro de la aplicación de la ley agroforestal. Van a tener una clase específicamente sobre legislatura en donde vamos a ver todo lo referido a la ley agroforestal. Esta clase vamos a hablar un poco más de plantaciones vinculadas a nativas, enriquecimiento de bosque nativo, restauración ecosistémica, servicios ecosistémicos, especies que se utilizan en la ley y algo más focal y práctico sobre el diseño y la presentación de planes orientados específicamente a la restauración de agroecosistemas. Bueno, para ponernos de acuerdo en algunos conceptos, vamos a ver un poco qué implica la restauración ecosistémica. Para la Sociedad Internacional de la Restauración Ecosistémica, la restauración ecológica tiene como objetivo recuperar las características de un ecosistema, como lo son su biodiversidad y sus funciones, porque este ecosistema ha sido degradado, destruido o generalmente como resultado de las actividades humanas. Este es un concepto un poco estructurado y que si lo llevamos a nuestra provincia es bastante rígido, digamos. Por otro lado, tenemos otro concepto que viene de Benayas 2012, que les recomiendo si pueden que lo lean porque tiene bibliografía muy interesante, en donde dice que la restauración ecológica supone más bien una oportunidad para contrarrestar algunos de los impactos ambientales negativos de la expansión y la intensificación agrícola. Este está un poco más enfocado a los paisajes y los ecosistemas que se involucran dentro de la ley agroforestal, ¿no? Bien, entonces, para la Sociedad de la Restauración Ecológica, es un proceso que intenta ayudar a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, destruido o dañado. Y como se ve acá, podemos tener distintos momentos. Digamos, en algún momento de la restauración como concepto, se intentaba volver a estos espacios prístinos que uno tiene en la cabeza como ecosistemas naturales, ¿no? Hoy en día ya no se trabaja en eso, sino se trabaja más bien en reducir los impactos, en la remediación de algunas actividades puntuales, en la rehabilitación de esos espacios, hasta poder llegar, mediante un proceso que implica muchas acciones, a lo que se conoce como restauración ecológica. Obviamente que esto se va viendo en distintas escalas y que las acciones que llevemos adelante va a depender mucho del ecosistema en el que trabajemos, las actividades que allí se realicen, las sociedades que se encuentren y también qué es lo que nosotros en particular queremos recuperar o restaurar o rehabilitar. Para la ley 10.467, Plan Provincial Agroforestal, que es desde donde me ubico para darles esta capacitación, esta charla, es una ley bastante pionera que si bien fue sancionada en 2017, para ese momento incluye el término enriquecimiento de bosque nativo, que era algo bastante innovador, y habla particularmente de la técnica de restauración, menciona el concepto de restauración, que era algo que no se usaba tanto en ese momento, como aquella técnica destinada a incrementar el número de individuos, de especies o de genotipos en un bosque nativo mediante la plantación, siembra o regeneración natural de especies forestales autóctonas entre la vegetación existente de una masa arbórea total o parcialmente degradada o de baja densidad. Desde este lugar, desde este concepto que plantea la ley, es desde donde vamos a ver, o nos vamos a parar, mejor dicho, para las siguientes acciones que les voy a ir mostrando. Quiero presentarles antes otro concepto que me parece muy interesante, que es la agricultura ambientalmente amigable, ¿sí? Es un concepto extraído de Fisher y de Hodgson. Dicen que la agricultura ambientalmente amigable aboga por la mejora del ambiente agrícola para compatibilizar en el mismo espacio la producción agrícola y el mantenimiento de la biodiversidad, ¿sí? O sea, no es competir con la producción, todo lo contrario, es poder hacer compatible el mantenimiento de la biodiversidad, que es algo que necesitamos a nivel ambiente, a nivel ecosistema y también a nivel individuos y sociedad, con la producción agrícola, que también es algo que necesitamos. Entonces, Bullock plantea que lejos de mermar la producción agrícola,
en los campos en donde se implementa la agricultura ambientalmente amigable, esta puede aumentar, la producción agrícola puede aumentar gracias a los procesos ecológicos o los servicios ecosistémicos que están asociados a la biodiversidad que estas acciones o este tipo de agricultura promueven. Entonces, ¿qué es particularmente la agricultura ambientalmente amigable? Bueno, comprende acciones muy específicas dirigidas a beneficiar la flora y la fauna silvestre o autóctona de un espacio y a beneficiar servicios ecosistémicos particulares. De alguna manera renaturalizan el rewilding en inglés, que es bastante más usado para fauna. En este caso, estos autores lo aplican para flora, pensando en renaturalizar paisajes agrícolas para poder sumar una gran variedad de beneficios sociales y también beneficios ambientales, ¿no? Servicios ecosistémicos, beneficios ambientales, etc. Ya vamos a ver ese concepto. Ocupan una fracción insignificante de la superficie en los campos agrícolas, por lo que prácticamente no compiten con el uso de la tierra. Recordemos que todo esto se los digo desde la aplicación de la ley agroforestal y la ley exige una cobertura vegetal de solamente el 2% de la superficie total del lote. Entonces coincide con este tipo de acciones que ocupan una fracción muy pequeña dentro del espacio. Bien, vamos a hablar ahora un poco de servicios ecosistémicos. Si bien, mientras les digo que todas las fotos que yo voy pasando son fotos de ensayos o plantaciones o espacios agrícolas en donde estamos trabajando estos conceptos de restauración de agroecosistemas, de agricultura ambientalmente amigable desde el plan agroforestal. Entonces, los servicios ecosistémicos, esto es un pantallazo muy rápido como para tener idea del marco teórico desde el cual nos estamos parando. Se refieren a las condiciones o procesos a través de los cuales los ecosistemas naturales y las especies que los conforman mantienen y satisfacen la vida del hombre. Ellos mantienen la biodiversidad y la producción de bienes de los ecosistemas. Además, proveen el soporte necesario para la producción de esos bienes, sumado a muchos beneficios estéticos y culturales. Tengan en cuenta que este concepto que les muestro es del 97, ¿no? Entonces es un concepto bastante viejo que actualmente se ha ido modificando tanto el concepto de servicios ecosistémicos como la importancia que estos tienen. Entonces, hoy en día se usa mucho más el término soluciones basadas en la naturaleza, ¿sí? Que son acciones que se llevan adelante para proteger o gerenciar o gestionar de manera sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados. Ya no pensamos en este ambiente prístino, como les decía, sino trabajamos en los ecosistemas que sabemos que han sido modificados, que abordan retos sociales de manera efectiva y adaptativa, mientras aportan beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Hoy en día se trabaja desde este concepto que es mucho más amplio, que incluye también todo lo que son los retos sociales que las comunidades humanas asociadas a los ecosistemas presentan, porque ya no estamos pensando en este ecosistema natural aislado del hombre en el cual uno va a ir a intervenirlo y a restaurarlo y a volverlo como estaba en su origen, porque tenemos ecosistemas, si pensamos en un campo agrícola o en un campo ganadero, que han sido altamente modificados y que es prácticamente imposible volverlos al ecosistema original. Entonces pensamos más bien en estas acciones que de alguna manera nos permitan aportar beneficios a la biodiversidad y también al bienestar humano y poder conciliar las modificaciones del paisaje, así como las actividades productivas, con la conservación del ecosistema y el mantenimiento de la biodiversidad. Bueno, algunas de las funciones y o servicios ecosistémicos, yo voy a seguir hablando de servicios ecosistémicos por una cuestión de no generar debate y no hacer tanto foco en estos conceptos que son más bien marco teórico y tener más tiempo de la clase para poder charlar los temas puntuales, pero quédense con la idea de que fue un concepto que se fue complejizando y que hoy en día estos servicios ecosistémicos quedaron un poco chicos, si bien se siguen usando, y pensamos más en soluciones basadas en la naturaleza. Simplificando, entonces, se pueden dividir como en tres partes, ya sea las soluciones o los servicios. Aquellos que son particularmente de abastecimiento, como es el caso de los alimentos, la madera, la energía, las fibras, etc. Es decir, aquellos servicios en los cuales el ser humano va y utiliza eso para abastecerse y lo extrae de la naturaleza, que son tangibles, digamos. Aquellos servicios que son más de regulación, que por ahí no los vemos tan frecuentemente o no los tenemos tan presentes, pero son súper importantes, como puede ser la regulación climática, el control de enfermedades, todo lo que sean los servicios de polinización, la descomposición de residuos, la purificación del agua, la purificación del aire,
el abastecimiento de agua, todo lo que es la conservación del suelo, la filtración, todo ese tipo de servicios que nosotros no vemos normalmente, pero que si no estuvieran tendríamos un problema muy grave. De hecho, fueron, por ejemplo, algunos de los servicios que se vieron afectados en la pandemia, con el tema de control de enfermedades, con esto de tener ecosistemas que ya no son tan resilientes, justamente por esto, porque se ven afectados las soluciones que tienen que ver con la regulación a mediana o gran escala. Y por otro lado, los servicios culturales, o estéticos, ornamentales, tienen como varios nombres esto, que bueno, son aquellos servicios que están más vinculados particularmente al bienestar del ser humano. Entonces, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos que nosotros buscamos en un ecosistema agrícola, ¿sí? O ganadero, en un agroecosistema? Todos aquellos que estén vinculados obviamente con el sostenimiento de la producción, como por ejemplo la polinización de los cultivos, la regulación de plagas agrícolas basadas en el control biológico, la mitigación de la erosión del suelo, no lo puse acá, pero la conservación e infiltración del agua, la disminución dentro de la erosión del suelo, de la voladura del suelo, todo ese tipo de servicios que nosotros necesitamos para que la producción sea sostenible. Obviamente la escala de estos servicios va a depender de la cantidad de tierra con la que estemos trabajando, de la superficie o el tamaño del lote y de cuáles sean las condiciones particulares de cada ambiente. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de acciones que se pueden llevar adelante para la restauración de estos servicios que nosotros estamos buscando. Todo lo que yo les voy a contar ahora está pensado en estos servicios específicamente, ¿sí? La restauración, como les conté al principio, no es algo que se piense en volver a un ecosistema prístino, sino que se empieza como a escalas más chiquitas o por cosas más puntuales. Desde la restauración de agroecosistemas, lo que se busca son estos servicios ecosistémicos, o al menos esos son los objetivos que nosotros empezamos a buscar cuando empezamos a trabajar en esto como equipo del ministerio, en conjunto con un equipo de biólogos y científicos especialistas en restauración de agroecosistemas. Lo hicimos pensando particularmente en esto, en la polinización, en la mitigación de la erosión del suelo y algo más vinculado también a la conservación del agua. Entonces, ¿qué acciones podemos hacer para restaurar estos servicios ecosistémicos en ecosistemas agrícolas? La revegetación estratégica de bordes de caminos, riberas y alambrados con cercos vivos, pensando también en esto de la agricultura ambientalmente amigable, de incorporar acciones en superficies pequeñas. La introducción de pequeñas plantaciones de árboles o arbustos, preferentemente en las esquinas de las propiedades, para crear islotes que generen un hábitat forestal en los mares agrícolas, ¿sí? Esto viene de la teoría ecológica de los parches, en donde busca generar puntos de alta biodiversidad en espacios más bien monoespecíficos. La plantación de árboles aislados con el fin de generar efectos que puedan tener en la conservación de la biodiversidad, como refugio, dormidero para aves, dormidero para murciélagos, punto hospedador o planta semillera también, ¿sí? La creación de áreas favorables para los polinizadores, llámese corredores biológicos, cortinas de polinizadores, canteros biodiversos, etc. Bien, ¿y cuáles son los beneficios entonces que estamos buscando con estas acciones, pensando en la restauración de los ecosistemas? Bien, nos proponemos un aumento de la biodiversidad in situ y también a escala de paisaje, obviamente dependiendo del tamaño o la escala que tenga la intervención que estamos generando, pensando en aumentar o sostener aquellos reservorios de biodiversidad que se encuentren dentro de los paisajes agrícolas. La exportación de semillas a los campos agrícolas abandonados próximos, acelerando de esta manera los procesos de restauración pasiva. La mitigación de la erosión eólica y también de la erosión hídrica del suelo por su efecto de cortaviento, pantalla, etc. Acá hay un concepto que no se los introduje, pero la restauración puede ser activa, que es aquella restauración en la cual nosotros generamos una acción e intervenimos el paisaje, o puede ser una restauración pasiva, que es aquella en la que se intenta disminuir o sacar directamente el disturbio o el agente que está generando el disturbio. Ya les voy a contar ejemplos más particulares de esto, pero solamente para que no quede colgado el concepto es que se los menciono. Bien, otros beneficios que buscamos son el enriquecimiento de la materia orgánica y de los nutrientes del suelo, la atracción de hábitats de polinizadores y de enemigos naturales, las plagas de los cultivos, y como objetivos secundarios o beneficios secundarios, que igual algunos productores hacen mucho hincapié en esto, el aumento de la belleza escénica, esto de tener un campo lindo, de verlo florecido, de verlo con verde,
el aumento de la diversidad y la conectividad a escala de paisaje, pensando en corredores biológicos, y la heterogeneidad dentro del paisaje para poder aportar una mayor resiliencia a ese ecosistema y que en caso de haber disturbios, por ejemplo, climáticos, tenga más posibilidad de adaptarse o de sostenerse. Bien, voy a hacer un corte acá antes de contarles cuáles son las especies recomendadas por la ley para poder salir de la pantalla.